Hola, buenas tardes. En esta grabación voy a resolver los problemas que os planteé de volúmenes de cuerpos de revolución, problemas que vais a ver que son pues bastante sencillos. Yo diría que cuando uno, por ejemplo, aprendió a calcular superficies utilizando integrales, calcular volúmenes, pues no es un problema que ponga una dificultad añadida a lo que ya sabíamos hacer. Empezamos con el primero de los problemas que ya hicimos en clase, que es calcula el volumen del sólido de revolución que se obtiene al hacer girar alrededor del eje OX el recinto determinado por la parábola de ecuación y cuadrado igual a x y por la recta de ecuación x menos 2y igual a 0. Bien, lo primero que tengo que hacer siempre que me te digan que calcule el volumen del cuerpo que se obtiene al hacer girar el recinto determinado por dos curvas, en concreto por una parábola y una recta en este caso, es empezar averiguando los valores donde se cortan la parábola y la recta, es decir, donde se cortan las dos curvas, que es lo que aparece aquí en la parte superior. Para ello lo que hago es resolver el sistema formado por las dos ecuaciones y la manera más fácil sería bien despejar la x, bien despejar la y. Yo normalmente opto siempre por despejar la y. Si despejo la y de arriba, lo que me queda es, cuidado, que la y vale no la, sino las raíces cuadradas más menos raíz de x, ¿no? Uno se queda un poco descolocado, pero a poco que lo piense, para cada valor de la x, aquí está la curva dibujada, es una curva que está referida en relación no con el eje horizontal, sino con el eje vertical. Esta sería la parábola que se obtiene, la parte de arriba sería, para cada valor, voy a volver hacia atrás, que me he dado sin querer, la parte de arriba, esta que os estoy señalando, sería igual a raíz de x y la parte de abajo, tal y como he puesto, igual a menos raíz de x. Esta sería la ecuación de las rectas. Si me pongo a hacer cuentas, aquí efectivamente si veo la representación veo que se cortan en el 0 y en el 4 y eso es lo que yo tengo que averiguar. Para ello lo que hago es igualar, tendría que x medio es igual a más o menos la raíz de x y como quiera que haya una raíz, pues elevaría al cuadrado. A la izquierda me quedaría x cuadrado entre 4 y a la derecha me da igual que sea más o que sea menos, al elevar al cuadrado me queda siempre el valor positivo y la raíz desaparece. Multiplicaría todo por 4, o lo que es lo mismo, el 4 me llevo a la derecha, me llevo el 4 a la izquierda y saco factor común, y me queda que los dos valores en los que se cortan las curvas, tal y como observé aquí gráficamente, serían el 0 y el 4. Vale. Aquí lo que os he puesto es el visualizador que os puse en el aula virtual, en este caso. Este sería el recinto, desde 0 hasta 4, definido por la parábola y por la recta. Por la parábola, la parte de arriba, la que ya os dije antes que es raíz de x, SQRT de x, SQRT ya sabéis que es como simplemente os escribe la raíz dentro de GeoGebra, y la parte de dentro es la recta igual a x medios. La ecuación de la curva sería x medios. Evidentemente, lo que yo obtendría al girar, pues sería un cuerpo con una parte hueca. Es decir, es como si yo a todo el cuerpo que obtendría al hacer girar el primero de los recintos, le comiese la parte correspondiente a el cono que obtengo al hacer girar este triángulo que os estoy señalando, ¿no? Siempre que tenga que calcular el volumen determinado por dos cuerpos, pues lo que tendré que hacer es calcular, en primer lugar, el primer volumen, el que obtendría a partir de la primera curva, y aquí es donde interviene la fórmula, única fórmula que me tengo que saber de toda esta parte. La integral entre 0 y 4, que son los valores de la x que definen el recinto, de la ecuación de la curva o de la función elevada al cuadrado. Esa es la fórmula. La integral entre 0 y 4 de pi, que no se me olvide, por la ecuación de la curva elevado al cuadrado. Si elevo al cuadrado me queda este x que tengo aquí, ¿vale? Tendría que hacer entonces, sacaría la pi fuera, la integral de x que es x cuadrado dividido entre 2, que tengo que evaluar entre 0 y 4, empezando siempre por el de arriba. Sería pi que multiplica, corchete, primero como decía y digo, evalúo en el de arriba, 4 al cuadrado que sería 16 dividido entre 2 que es 8, menos lo que resulta de evaluar en el 0, 0 al cuadrado entre 2 que sería 0, 8 menos 0 que es 8, pues 8 pi. 8 pi unidades cúbicas es el volumen que obtendría si girase todo este recinto alrededor del eje horizontal. Me quedaría evidentemente un sólido me quedaría un cuerpo sólido, es decir, que no tendría huecos. Pero lo que tengo que hacer ahora es quitarle la parte correspondiente al que generaría la segunda curva, es decir, como si le comiese lo de dentro. Calculo entonces v sub 2, que sería igual la integral entre 0 y 4 de pi por la ecuación de la curva al cuadrado, que sería en este caso x cuadrado entre 4. En este caso sacaría de fuera la pi que está multiplicando y la 4 dividiendo, este pi cuarto que he puesto aquí, y me quedaría la integral de x cuadrado, que es x cubo dividido entre 3. Y esa integral la tengo que evaluar primero en el 4 y después en el 0. Si la evalúo en el 4 me quedaría 4 al cubo, que es 64 dividido entre 3,
menos el resultado de evaluarla en el 0, que evidentemente es 0. Por lo que me quedaría pi por 64 entre 4 por 3. El 64 y el 4 son simplificables, con lo que podéis comprobar que la solución que queda es 16 pi tercios unidades cúbicas. Vuelvo hacia atrás porque veáis que es el mismo valor que me queda. Perdón, si vuelvo hacia atrás aquí veo el volumen final. El volumen final, tal y como incluso aparece aquí en GeoGebra, le obtengo restándole al más grande, el que generaría la primera curva que yo he llamado V1, al más pequeño. Si hago la operación me queda 8 pi tercios, que era lo que quería comprobar que estuviese bien, por ir comprobando. Efectivamente, 8 tercios de pi o 8 pi tercios. Pasamos al segundo. El segundo es, pues yo creo que más sencillo incluso. Me dice calcula el volumen del sólido engendrado al hacer girar alrededor del eje OX una única curva, una elipse, ¿vale? El que yo sepa o no que es una elipse es indiferente. Siempre que tenga que calcular el recinto determinado por una única curva, el punto de partida es averiguar los valores donde la curva vale 0, donde la I vale 0. Eso es lo que tengo que poner. Donde la I vale 0, donde corta el eje horizontal, donde corta el eje OX, que respecto del cual voy a girar. Si donde pone y pongo 0, fijaros que la ecuación quedaría x cuadrado entre 4 igual a 1. El 4 pasaría multiplicando, por lo tanto me quedaría que la x serían las raíces cuadradas de 4, que son respectivamente menos 2 y 2. ¿Vale? Desde menos 2 hasta 2, efectivamente veis que es donde la curva, la elipse, corta al eje horizontal. ¿Qué necesitaría yo? Pues lo que yo necesitaría ahora sería la ecuación de la y. En realidad lo que necesito es la ecuación de y cuadrado, que es lo que aparece en la fórmula del volumen de revolución. Vale, para despejar lo que vale y cuadrado, pues lo que hago es, evidentemente, el x cuadrado entre 4 lo pasaría a la derecha restando, que es lo primero que hice aquí. Después, para quitar los denominadores, he multiplicado todo por 4. A la izquierda me quedaría 4 entre 2, que sería 2. A la derecha me quedaría 4 por 1, que es 4. Y menos 4 entre 4, que sería menos 1 por x cuadrado menos x cuadrado. Lo que haría es ahora el 2 pasarlo dividiendo y aquí tendría la ecuación de la curva al cuadrado, que en realidad es lo que voy a ver en la pantalla siguiente que voy a necesitar para calcular el volumen. Si yo despejase la y, lo que obtendría es pues algo parecido a lo que vi en el primer ejercicio. Para cada valor de la x entre menos 2 y 2, cuando yo elijo un valor de la x concreto, tengo dos valores de la y, el positivo y el negativo. La parte de arriba sería la curva 4 menos x cuadrado dividido entre 2, la parte de abajo sería menos 4 menos x cuadrado dividido entre 2. Y sobra decir que me da igual coger la parte de arriba que coger la parte de abajo, que coger toda la elipse. Cuando ya lo hago girar alrededor del eje OX, la figura que obtendría sería esta que sale aquí, como si fuese un melón, ¿vale? Como un balón de rugby también. Esta sería la figura que yo obtendría, que en este caso fijaros que es sólida, no tiene huecos, no tiene fisuras, ¿eh? Aquí no he marcado huecos porque no los tiene. Fijaros que para obtener el volumen yo aquí he seleccionado la parte de arriba, pero también podría haber cogido la parte de abajo y podría comprobar que el volumen es el mismo. Quedaros con que sale 16 pi tercios, pues no tenéis que volver ahora a la pantalla de atrás. Vamos a hacer ahora las cuentas, ¿no? En la práctica, lo que uno hace, como os decía, es averiguar los valores donde la curva corta el eje horizontal, es decir, los valores donde la y vale 0, nos quedamos ya en eso que eran menos 2 y 2, obtengo la ecuación de la curva, me vale con al cuadrado, y directamente aplico la fórmula. Para aplicar la fórmula, pues el volumen sería la integral entre los dos valores de la x, entre menos 2 y 2, de pi por la función o la ecuación de la curva al cuadrado, que es lo que aquí he puesto, 4 menos x cuadrado entre 2 y cuadrado. Tened cuidado si vas a volver a elevar esto al cuadrado, ya está elevado al cuadrado. Esto sería sacando el pi que está multiplicando y el 2 que está dividiendo, pi medios, la integral entre menos 2 y 2 de 4 menos x cuadrado. Es decir, 4x menos x cubo dividido entre 3, eso sería una primitiva, la más inmediata, cogiendo k igual a 0, primitiva que tengo que evaluar entre menos 2 y 2. Vale, me quedaría, cuidado que no se te olvide el pi medios este que va adelante, corchete, y lo que hago es primero evaluar la primitiva en el 2. Me quedaría 4 por 2, que es 8, menos 2 al cubo, que es 8 entre 3, es decir, 8 menos 8 tercios, este sería el primero, menos lo que resulta de evaluarla en el menos 2. Sería 4 por menos 2, que es menos 8, sería ahora menos 2 elevado al cubo, que es menos 8, pero cuidado que lleva un menor delante, cuidado con eso, Por lo tanto sería más 8 entre 3, más 8 entre 3, más 8 tercios.
Sería entonces pi medios, insisto que no se me olvide ninguno de los pasos, y ahora ya quito todos los paréntesis. 8 menos 8 tercios, menos menos 8, es decir, más 8, y menos más, es decir, menos 8 tercios. Me quedaría entonces pi medios, 8 y 8 que son 16, menos 8 y menos 8 tercios, menos 16 tercios. 3 por 16 que son 48, 48 menos 16 que son 32, entre este 2, 16 pi tercios unidades cúbicas, que era lo que vi antes que salía. Voy a volver atrás porque, sí, vale, por un momento lo dudaba, por un momento quería que era 8 pitercios, pero no, como veis son 16 pitercios lo que sale el volumen y son 16 pitercios lo que nos salen evidentemente haciendo cuentas. Vale, ejercicio 3. Calcula el volumen del sólido engendrado al hacer girar alrededor del eje o X el recinto determinado por las parábolas de ecuaciones y igual a x cuadrado e y cuadrado igual a x. Vale, volvemos al primer modelo, al primer ejercicio. Tengo que calcular el recinto determinado por las dos curvas, por lo tanto el punto de partida sería averiguar los valores, los puntos, los lugares, como quiere decir, donde se cortan las dos parábolas. Sobra decir que y igual a x cuadrado, pues es la parábola de toda la vida, esta que estoy dibujando en relación con el eje o referida al eje horizontal, y cuadrado igual a x es como si le diese la vuelta yo a la pantalla del ordenador o a la pizarra o al papel, es decir, es la misma parábola, esta que estoy aquí dibujando, pero referida ahora al eje vertical. ¿Vale? Lo que aquí os he dibujado, y igual a x cuadrado, y esta sería y cuadrado igual a x. Y cuadrado igual a x, si despejo la y, pues me queda la parte de arriba que sería raíz de x, la parte de abajo que sería menos raíz de x. En la práctica no es necesario hacer el dibujo, ¿vale? Pero lo que sí que es necesario es averiguar los puntos donde se cortan las dos curvas. Para ello, lo que yo hago es despejar la y. Eso lo hago siempre igual. A la primera ya tengo despejada la y, que es x cuadrado. En la de abajo la y sería más menos raíz de x. Igualo los valores obtenidos para averiguar los puntos donde coinciden las dos curvas y me quedaría x cuadrado igual a más menos raíz de x. Elevo al cuadrado, a la izquierda me quedaría x a la cuarta y a la derecha me da igual que fuese más o que fuese menos, al elevar al cuadrado me quedaría más y la raíz de x al elevarla al cuadrado me queda x. Me llevo la x a la izquierda, saco factor común. Para que el producto de los dos factores sea 0 igual a 0 cada uno de ellos, sería x igual a 0, y de aquí me quedaría x cubo menos 1 igual a 0, es decir, x cubo igual a 1, es decir, x igual a la raíz cúbica de 1, que sería y es 1, ¿vale? Por lo tanto, los dos puntos donde se cortan las dos curvas serían el 0 y el 1. Imaginaros que yo esto no lo tuviese delante, pues yo ya sabría que tendría que calcular la integral entre 0 y 1 del volumen generado por cada una de las curvas y después al mayor restarle el menor. Si lo tengo dibujado, tengo claro cuál es la que va por arriba. Pues la que va por arriba es raíz de x, pues esa es la que va a generar el volumen mayor. La que va por debajo es x cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, tendría que ser v1 el que genera entre 0 y 1 la curva raíz de x y después ahuecarla, es decir, quitarle la que genera y igual a x cuadrado también entre 0 y 1. Bueno, aquí lo tengo hecho, fijaros que me quedaría un sólido semihueco, es decir, no está totalmente hueco, tiene una parte, sería totalmente hueco si le quitase totalmente la parte de dentro, ¿vale? En cuyo caso no tendría volumen, tendría solamente superficie, parte exterior. El volumen quedaría 3 décimos de pi, ¿vale? Iba a decir que quedamos con ello, de todas maneras voy a volver porque al final lo voy a dudar, pero eso es lo que sale. Y como decía, y os digo, yo calculo V1 el generado por la primera curva. Fíjate, igual a x cuadrado. Imagínate que yo esto no lo estuviese habiendo, ¿eh? Me quedaría la integral entre 0 y 1 de pi por la ecuación de la curva al cuadrado, x cuarta. Sacaría la pi fuera de la integral, puesto que es una constante, y me quedaría la primitiva x quinto dividido entre 5, que tengo que evaluar entre 0 y 1. Me quedaría pi, que multiplica corchete, primero si la evalúo en el 1, que sería un quinto, menos lo que resulta de evaluarla en el 0, que es 0. Un quinto menor 0, que es evidentemente un quinto, multiplicado por pi, pues pi quintos unidades cúbicas. Perfecto. Voy a calcular ahora por V2 el volumen generado por la segunda curva. Yo voy a coger, fíjate, la parte de arriba que es la que corta, ¿eh? Igual a raíz de x. Aquí ya sí que tengo que especificar. Sería pi por, me da igual equivocarme, es lo que quiero que veáis, aunque cogiese la que está aquí en azul, porque como lo que yo tengo que coger es el cuadrado, sería de una manera o de otra x. Cuidado que tengo que coger el cuadrado, ¿eh?
y cuadrado es lo que tengo que coger. En el caso de la de abajo, x. En el caso de la de arriba, x cuarta. Vale, saco la pi, la integral de x, que es x cuadrado entre 2, que la tengo que evaluar entre el 1 de arriba y el 0. Si la evalúo en el 1 de arriba, me quedaría 1 al cuadrado, que es 1, entre 2, 2, un medio, y si la evalúo en el 0 de abajo, 0. Por lo tanto, esa segunda me queda pi medios unidades cúbicas. Y ahora viene la pregunta, ¿qué tendría que hacer? ¿Pi quintos menos pi medios o pi medio menos pi quintos? Pues hombre, si tengo aquí la gráfica, está claro que sería la que genera la segunda, raíz de x, es decir, pi medios, menos la que genera la de arriba, la de abajo, ¿vale? Pi quintos. Si no lo tengo delante, pues es a la más grande restarle la más pequeña. Por lo tanto, evidentemente tengo que hacer v2 menos v1, pi medios menos pi quintos. Si cogéis la calculadora y hacéis eso, veréis que es 3 pi décimos. Y como os decía, veis que lo voy a dudar, efectivamente lo dudo, pues 3 pi décimos o 3 décimos de pi unidades cúbicas. ¿Vale? Veis que yo creo que es sencillo, porque la fórmula es siempre igual. Cuarto, poco diferente. Encuentra el valor de K positivo para que el volumen generado al hacer girar alrededor del eje OX el recinto determinado entre 0 y 1 por la curva y igual a kx cuadrado sea de una unidad cúbica. Vale. Cuando me especifican los valores entre los cuales tengo que obtener el recinto, pues digamos que es la versión del problema más fácil. Tengo una única curva y me dicen el volumen que se genera cuando la hago girar entre 0 y 1. Pues ya está, no tengo que hacer absolutamente nada. Simplemente calcular la fórmula del volumen, sabiendo que como me dicen que la tengo que hacer girar entre 0 y 1, pues los límites de integración son pues de 0 a 1. Y tengo que poner la fórmula que ya después de ser este el cuarto, creo que ya nos hemos perdido, que es pi por la ecuación de la curva al cuadrado. Eso es lo que tengo que tener cuidado, ¿eh? Es siempre f de x al cuadrado, ecuación de la curva al cuadrado. Tengo que poner entonces k cuadrado, x cuarta, ¿vale? K cuadrado, x cuarta. Pi y k cuadrado, que no depende de la x, que son constantes, la sacaría fuera de la integral. Pi, k cuadrado, eso es lo que he hecho. Y me quedaría entonces la integral entre 0 y 1 de x cuarta diferencial de x. Me queda entonces pi k cuadrado, que no se me olvide ninguno de los pasos sucesivos, la integral de x cuarta, que es x quinto dividido entre 5 entre 0 y 1. Evalúo empezando por el 1, después por el 0 y hago la diferencia. Sobra decir que en el 0 me va a quedar 0, con lo cual ya, igual que en los que hice anteriormente, solamente me queda lo que sale en el 1, que es un quinto. Por lo tanto, me queda pi k cuadrado por un quinto, es decir, pi k cuadrado entre 5 unidades cúbicas. Segunda parte del problema, ¿cómo determino la k? Pues para que el volumen sea 1, lo único que tengo que hacer es el valor que antes obtuve, igualarlo a 1. Y para sacar lo que vale la k, pues el 5 que está dividiendo lo paso multiplicando, 5 por 1 que es 5. La pi que está multiplicando la pasaría dividiendo, 5 entre pi, y después haría las raíces cuadradas. Como en el enunciado del problema me dicen que obtenga la positiva, por eso aquí he puesto la positiva. Si aquí me dijesen la negativa, pues sería menos raíz de 5 entre pi. Vamos a hacer ahora el quinto, pues igual de fácil en la línea del que anteriormente hemos hecho. Calcula el volumen del sólido engendrado cuando hago girar la función f de x igual a coseno de x entre menos pi medios y pi medios. Pues ya está, poco hay que pensar. Sería la integral entre menos pi medios y pi medios de pi por la función al cuadrado. ¿Vale? No obstante, yo os he representado aquí cuál sería la curva o la gráfica de la función. El recinto es el que obtendría cuando esto lo hago girar, le doy vueltas alrededor del eje horizontal. Porque lo veáis, pues quedaría ahí un balón de rugby un poco puntiagudo por los extremos. Fíjate que como aquí cuando yo puse pi medios y pi, pues lo que hace es una aproximación, pues aquí el valor que me sale pues es muy feo, ¿eh? Es decir, que no sé cuál es el valor que obtengo con GeoGebra, voy a ver el que a mí me sale haciendo cuentas. Vale. Para calcular el volumen, como os decía, os digo, tengo que calcular la integral entre menos pi medios y pi medios de pi por la ecuación de la curva o por la función al cuadrado. En este caso me dieron la función por la función al cuadrado, que es el coseno cuadrado de x. Pi la tengo que sacar fuera y el problema es que necesito una primitiva del coseno cuadrado de x diferencial de x. Bueno, para hacer una primitiva de esta función, ya la hemos hecho en el durante del curso, la voy a volver a repetir porque quede clara,
es una integral que yo he resuelto por partes. Por partes, alguno diría, si solamente tiene una parte. No, tiene dos. Voy a llamar I a la integral esa que tengo que resolver, la integral del coseno cuadrado de x, que evidentemente es la integral del coseno de x por el coseno de x diferencial de x. Coseno cuadrado es coseno por coseno, ¿no? Por lo tanto, está claro a quién tengo que llamar u y aquí tengo que llamar diferencial de v. No hay duda si son la misma. Pues llamo u al coseno de x y llamo derivada de v al resto. Coseno de x, diferencial de x. Para hacerla por partes, en la parte de arriba, valga la redundancia, derivo. La derivada de u sería la derivada del coseno, que es menos el seno de x, diferencial de x. Cuidado con este menos, que no se os olvide. Y en la parte de abajo, puesto que conozco la derivada de v, para averiguar lo que vale v tengo que integrar. V sería la integral del coseno de x diferencial de x, que es el seno de x. Fórmula de integración por partes. Por la fórmula de integración por partes sabéis que tengo que multiplicar en primer lugar u por v, es decir, seno de x por coseno de x. Y ahora tendría que poner menos la integral de v diferencial de u. El menos lo saco fuera, por eso aquí he puesto un más. Y seno de x por seno de x, que es seno cuadrado de x. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues tiene su truco. Lo que tengo que hacer ahora es, utilizando la relación fundamental de la trigonometría, en vez de seno cuadrado de x, pongo algo equivalente, que es 1 menos coseno cuadrado de x. Eso sale de que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa vale 1. De ahí sale esta igualdad. Pues eso es lo que hago. Esta parte, como veis, la he dejado igual. Y en vez de poner la integral del seno cuadrado, he puesto la integral de 1 menos coseno cuadrado. Esto que me quedaría entonces, esta integral sería la integral de 1, ¿vale? Que vale x, menos la integral del coseno cuadrado de x, que sería menos y, es decir, la misma integral, ¿lo veis? Me quedaría seno por coseno más la integral de 1, que vale x, menos la integral del coseno cuadrado, es decir, menos y. Por lo tanto, he obtenido una integral que es cíclica. Después de dar dos pasos, vuelvo a la primera. ¿Cómo salgo de ahí? Pues muy fácil. La y esta que está restando la pasaría a la izquierda. Me quedaría entonces que 2y es seno de x por coseno de x más x. Y por último, el 2 que está multiplicando lo pasaría dividiendo. La integral del coseno cuadrado de x, la que yo he llamado y, es seno de x por coseno de x más x dividido entre 2, como siempre, más k. Perfecto. Una vez que ya sé lo que vale la integral, para calcular lo que vale el volumen, pues lo que hago es la pi sacarla fuera y evaluar una primitiva de la integral, que sería seno por coseno más x dividido entre 2, aquí arriba la tengo, entre menos pi medios y pi medios. Esto sería pi, no se te olvide, integral, primero la tengo que evaluar en pi medios. Sería el seno de pi medios, que podéis comprobar que vale 1, por el coseno de pi medios, que vale 0, más pi medios entre 2. Y ahora pues sería menos lo que vale en menos pi medios. Sería el seno de menos pi medios, que podéis comprobar que vale menos 1, por el coseno de menos pi medios, que podéis comprobar que vale 0, más menos pi medios dividido entre 2. Perdón. Por lo tanto, lo que me quedaría es pi que multiplica a 1 por 0, que es 0, más pi medios entre 2, es decir, pi cuartos, menos, esto también vale 0, menos delante del menos, que sería más, pi medios entre 2, otra vez pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos, que sería 2 pi cuartos, es decir, pi medios, multiplicado por el pi que va adelante, pi cuadrado, dividido entre 2 unidades cúbicas. Voy a volver hacia atrás. Bueno, no puedo volver hacia atrás, pero sí era eso lo que salía. Sí. Esperamos un momentillo, que voy a mirarlo. Tengo ahí la hoja que os puse donde venía la solución. Sí, esa era la solución, ¿vale? Pi cuadrado dividido entre 2 unidades cúbicas. Pasamos al sexto. Calcula el volumen del cuerpo de revolución que genera el recinto limitado por la curva de ecuación igual a x por x menos 1. Si quitas el paréntesis, x cuadrado menos x, es decir, es una parábola, y por el eje de abscisas al girar, como siempre, alrededor de dicho eje, es decir, alrededor del eje de abscisas, es decir, alrededor del eje horizontal. Bueno, sabéis que entonces, una vez que llegamos al problema 6, que es la mitad de los que os puse, que me pueden plantear tres tipos de problemas. Primero,
el recinto determinado por una curva, en este caso una parábola y el eje horizontal, en cuyo caso yo lo que voy a tener que hacer es averiguar los puntos donde corta la gráfica. Más fácil aún, el que hice antes, determinar el recinto, el volumen que se obtiene al hacer girar el recinto determinado por una curva entre dos valores que me dan, en cuyo caso simplemente tengo que calcular la integral. Y el más complejo es pues el primero que hicimos, cuando tengo que calcular un volumen que está parcialmente hueco, que es el volumen generado por dos curvas, en cuyo caso tengo que empezar calculando los lugares donde se cortan dichas curvas. Este caso es sencillo, lo que tengo que empezar averiguando es los valores donde la parábola, porque es una parábola, corta al eje horizontal, es decir, donde la y vale 0. Me quedaría x por x menos 1 igual a 0, pues evidentemente ni me molesto en quitar los paréntesis, está ya factorizada la ecuación, pues x igual a 0 y x igual a 1. Por lo tanto, ya sé que tengo que girar el recinto entre 0 y 1. Fijaros que aquí no está sombreado, sería este de aquí abajo. Yo creo que es un fallo de GeoGebra, debería estar sombreado. Y ese recinto, cuando yo lo hago girar alrededor del eje horizontal, pues lo que me genera es pues un balón de rugby. Se ve aquí muy pequeñito, ¿no? Con un meloncillo. El volumen en este caso nos tiene que quedar pi partido entre 30. Y para calcularlo haciendo cuentas, pues tengo que calcular la integral entre 0 y 1 de pi por la ecuación de la curva, la ecuación de la parábola al cuadrado, ¿vale? Y cuadrado. Por lo tanto, me quedaría, fíjate que yo aquí he quitado el paréntesis ya, sería x cuadrado menos x, si quitas el paréntesis, x cuadrado menos x elevado al cuadrado. Que no se te olvide que es y cuadrado. La pi la saco fuera como siempre, integral entre 0 y 1 y cuidado que es el cuadrado de una resta. Cuadrado del primero, x cuarta, más cuadrado del segundo, más x cuadrado, menos 2 veces, menos el doble del primero por el segundo, pues menos 2x cubo. Sería entonces pi que multiplica a una primitiva que tengo que evaluar después entre 0 y 1. Una primitiva sería x quinta entre 5 más x cubo entre 3 menos 2x cuarta entre 4. Un menos 2 y un entre 4 lo puedo simplificar entre 2, por eso yo aquí he puesto menos x cuadrado entre 2. Sería menos 2x cuarta entre 4. Y eso lo tengo que evaluar entre 0 y 1. Primero lo evalúo en el 1, que me quedaría un quinto más un tercio menos un medio, esto que he puesto aquí, menos lo que valdría en el 0, que evidentemente es 0. Si cojo la calculadora y hago esta cuenta, pues veréis que esto me quedaría un 30avo, multiplicado por la pi que va adelante, pi 30avos unidades cúbicas. Efectivamente, un 30avo de pi o pi 30avos unidades cúbicas es el volumen del cuerpo que me pedían. Séptimo, calcula el volumen del cuerpo de revolución obtenido al hacer girar la elipse de ecuación x cuadrado más 2y cuadrado igual a 1 alrededor del eje horizontal. Parecido al anterior, es una única curva, en este caso no es una función, sino que es una curva. La manera de empezarlo es la misma de antes. ¿En qué valores corta la curva al eje horizontal? Pues en los valores donde la y vale 0. Donde pone y pongo 0. Aquí al sustituir me quedaría entonces x cuadrado igual a 1, es decir, x igual a menos 1 y x igual a 1. Ya lo tengo casi. Sabría que tendría que integrar, aunque yo no lo dibujase, entre menos 1 y 1, de pi por, y eso es lo que necesito. Necesito y cuadrado. Para obtener y cuadrado me voy a la ecuación de la curva y despejo y cuadrado, y eso es lo que he hecho. Me quedaría 2y cuadrado igual a 1 menos x cuadrado, por lo que y cuadrado es 1 menos x cuadrado entre 2. ¿Me seguís? No hace falta que siga sacando la y, porque yo sé que para obtener el volumen del recinto que se obtiene al girar, lo que necesito no es y, en realidad necesito y cuadrado. Aquí, pues porque lo veáis, aunque después de los que llevamos yo creo que ya es fácil de imaginárselo. Fijaros que yo podría coger la parte de arriba o la parte de abajo, porque si despejase la y voy a volver hacia atrás, me quedaría igual que muchos de los anteriores, más menos la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado entre 2. Yo he cogido el de arriba, pero también podría hacerlo a partir del de abajo, e incluso de toda la elipse. Yo cojo uno de los dos, me da igual. Y cuando lo hago girar, pues me quedaría 2 pi tercios. Sería aquí, pues un elipsoide, que es como se llama esta figura, ¿vale? Un valor de rugby. Un melón. Para ello, para calcular el volumen, tengo que integrar, aunque yo no hubiese visto la gráfica, la integral entre menos 1 y 1 de pi por la curva al cuadrado. Pues pi por 1 menos x cuadrado entre 2 respecto de x.
La pi multiplicando y las dos dividiendo las pongo fuera, por lo que me quedaría la integral de 1 menos x cuadrado y una primitiva es x menos x cubo entre 3. Y esa primitiva la tengo que evaluar entre menos 1 y 1, empezando por el de arriba que es el 1. Empezando por el de arriba que es el 1, pues fijaros que sería 1 menos un tercio, y después con el menos 1, que sería menos 1 y, cuidado, menos 1 elevado al cubo, que es menos 1, con el menos que lleva adelante, por eso aquí he puesto un más. Cuidado, ¿eh? Cuidado con los negativos que tienen su aquel. Quito todos los paréntesis, anteponiendo que no se me olvide en ningún paso el pi medios, sería 1 menos un tercio menos menos 1, es decir, más 1 y menos un tercio. Podéis comprobar que si hacéis 2 menos 2 tercios, pues eso va a quedar 4 tercios. Y el 4 entre 2 se puede simplificar, por lo que me queda 2 pi tercios unidades cúbicas. Vuelvo hacia atrás como siempre, 2 tercios de pi o 2 pi tercios unidades cúbicas es el volumen del elipsoide que se obtiene al hacer girar la elipse alrededor del eje horizontal. Problema octavo, pues de los fáciles, ya lo digo, de los más fáciles. Calcula el volumen del sólido engendrado al hacer girar alrededor del eje OX la gráfica de la función f de x igual al logaritmo neperiano entre dos valores que me dan, entre x igual a 1 y entre x igual a e. No tiene ningún misterio. Calculo el volumen integral entre 0 y 1 de pi por f de x al cuadrado diferencial de x. Ya está, ¿vale? Os he dibujado, no obstante, la gráfica de la función logaritmo neperiano de x. Conviene tenerla claro porque salen muchos problemas. Corta en el 1. Está definida desde el 0 en adelante. El logaritmo neperiano de un número negativo no existe. Tiene una asíntota vertical cuando me acerco al 0 desde la derecha, que se va a menos infinito. Y el volumen que tengo que calcular es el que se obtiene cuando hago girar este triángulo con la hipotenusa curva, con el lado de arriba curvo, alrededor del eje. Bueno, pues yo creo que os imagináis lo que obtendría, una figura que en este caso sería maciza, es decir, no tendría ningún hueco, aquí fíjate que no está señalado ningún hueco, y el volumen que se obtiene, que sale, es pi por e menor 2, eso es lo que sale, ¿vale? Pi por e menor 2, entre 1 y e, esos son entre los lugares donde tengo que hacer el recinto. Bueno, como os decía ya al principio, aún no habiendo visualizado el recinto y aún ni tan siquiera haber representado la gráfica de la función, en un problema de este tipo, que es el más fácil que me pueden plantear, es simplemente integrar entre los dos valores que me dan pi por la curva o la función, dependiendo de lo que me den, al cuadrado. Cuando me dan la función es lo más cómodo, ni tengo que despejar nada, simplemente la elevo al cuadrado. La pi, como en todos los anteriores, la saco fuera y el problema es que necesito una primitiva del logaritmo neperiano de x al cuadrado diferencial de x, ¿vale? ¿Cómo hago esta integral? Pues es una típica integral de las que hago por partes. Recordad que para hacer integral por partes o para identificar qué tipo de funciones son las que hago por partes, son funciones en las que aparece una multiplicación de las tipo alpe, es decir, arco, seno, arco, coseno, logaritmos, funciones potenciales, funciones exponenciales, funciones sinusoidales, o cuando aparece un arco solo o un logaritmo solo. Cuando aparece solamente una función de este tipo, también se hacen por partes, ¿vale? Bien. Por ejemplo, logaritmo neperiano de x al cuadrado diferencial de x, pues lo hago por partes, ¿no? ¿A quién llamo u? Pues al logaritmo neperiano de x al cuadrado, ¿vale? ¿Vale? Logaritmo neperiano de x al cuadrado. ¿A quién llamo derivada de u entonces? Pues a derivada de x, no tengo más. Arriba derivo, la derivada de u es la derivada de algo al cuadrado, recordar que es 2 por el algo por la derivada del algo, respecto de x, no se te olvide esa coletilla. Y abajo, sabiendo que la derivada de v es igual que la derivada de x, pues evidentemente v tiene que ser igual a x, no hay más. Fórmula de integración por partes, pues sería u por v, ¿vale? U por v, es decir, x por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos la integral de v por diferencial de u. Cuando multiplico todo esto, el 1 entre x por el x se simplifica, como veis. 1 entre x por x vale 1. Y el 2 lo puedo sacar fuera, por eso he puesto aquí el 2 fuera. Y lo que me queda es la integral del logaritmo neperiano de x. La pregunta es, ¿y cómo hago la integral del logaritmo neperiano de x? Pues si ya lo dije antes, por partes. Cuando solo tengo un logaritmo, me da igual que esté elevado al cuadrado al cubo, que no esté elevado a nada, por partes. Llamo u al logaritmo neperiano de x, la derivada sería 1 entre x diferencial de x, llamo derivada de v a derivada de x, por lo tanto v sería x.
Por lo tanto, la integral del logaritmo neperiano de x sería x por el logaritmo neperiano de x, u por v, ¿vale? Menos la integral de v diferencial de u. En este caso, cuando hago esta multiplicación, fijaros que lo que me quedaría es 1, 1 diferencial de x. La integral de 1 diferencial de x, siguiente paso he puesto menos x. Lo tenéis claro, ¿no? Enchufo este valor ahí arriba, eso es lo que he hecho en la siguiente diapositiva. Entonces sería x por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x más 2x más k. Cuidado con este menos 2. Fíjate que el menos 2 multiplica a esto, está claro que me queda esto, y a este menos x. Por eso me queda menos por menos que es más. Cuidado con este más 2x. Como siempre, más k. A ver, os he puesto esto de aquí arriba porque podría sacar la x factor común, que es lo que está hecho aquí. Yo esta fue la que miré para comprobar que estaba bien hecha. Esta la miré en Google y sale con la x despejada. Es la misma. Yo no voy a sacar la x despejada. Rescato la integral y lo que voy a hacer para calcular el volumen es evaluar entre 1 y e una primitiva de la función. Evaluar entre 1 y e x por el logaritmo neperiano de x al cuadrado menos 2x logaritmo neperiano de x, cuidado, más 2x. Cuidado con este más 2x, entre 1 y e. Primero la tengo que evaluar en e, después la tengo que evaluar en 1. A poco que lo dudes, cógete la calculadora. Yo lo voy a hacer sin la calculadora, aquí me queda e, logaritmo neperiano de e, que evidentemente vale 1, elevado al cuadrado que es 1, 1 por e que es e, este que pone aquí. Después sería menos 2e por el logaritmo neperiano de e, que insisto, vale 1, es decir, menos 2e, este menos 2e que aquí he puesto, más 2 por e. Eso es lo que vale en e. Y en el 1, tened cuidado, porque uno va a decir que le va a salir en todo el 0, pero no es así. Aquí me queda 1 por el logaritmo neperiano de 1 que vale 0, elevado al cuadrado que es 0, es decir, aquí me queda 0. En el siguiente me queda en el del medio menos 2 por 0 por el logaritmo neperiano de, perdón, menos 2 por 1 que es menos 2 por el logaritmo neperiano de 1 que vale 0, es decir, también 0, pero cuidado que el último me queda más 2 por 1 que es 2. Por lo tanto, menos 2. Y ahora ya lo que haría es, pues contar. Me quedaría pi que multiplica a 2e menos 2e que se iría, es decir, e, todo esto quedaría e menos 2. Pues pi que multiplica a e menos 2 unidades cúbicas. ¿Quedaba eso antes cuando lo vimos? Pues sí quedaba eso, como veis. Pi que multiplica a e menos 2 unidades cúbicas es lo que valdría el volumen de ese sólido, que es totalmente macizo, no tiene ningún hueco. Vale, problema 9. Considera la figura del plano encerrada entre esas dos curvas cuando la x oscila entre 0 y 1. Vale, este es un problema fácil porque aunque yo no lo dibujase, me están diciendo que es entre 0 y 1 entre los valores que tengo que calcular el volumen. Con lo cual, si yo no la dibujase, calcularía V1, el volumen generado cuando hago girar la primera curva, V2, el volumen que obtendría al girar la segunda, y después haría el más grande menos el más chico. Eso es lo que tendría que tener cuidado, No en general V1 menos V2, porque pudiera ocurrir que fuese más grande el segundo, es decir, que la segunda fuese la que fuese por arriba. Vale. A ver, yo aquí lo he representado gráficamente. Esto que está aquí viendo es la curva y igual a la raíz cúbica de x cuadrado, esta de aquí, y esta es la parábola de toda la vida. Entre 0 y 1, pues definen este recinto, esta luna, como se llama este tipo de recintos, y evidentemente, si lo tengo delante, la que va por arriba, es decir, la que va a generar un volumen más grande, va a ser la raíz cúbica de x cuadrado, es decir, la primera. Mientras que la segunda, que es la que va por abajo, va a generar un volumen más pequeño, con lo cual tendría que hacer el volumen de la primera menos el volumen de la segunda. Aquí he hecho cuál es el volumen que quedaría. Fijaros que este caso sí que es un sólido que tiene un hueco, no totalmente hueco, pero sí parcialmente hueco, y el volumen que va a quedar es 8pi entre 35. Bien, aunque yo esto no lo tuviese delante, yo en primer lugar calculo el volumen generado o obtenido cuando hago girar la primera curva. Pues bueno, entre los valores que me piden, es decir, ni me molesto en calcular dónde se cortan, entre 0 y 1, de pi por la ecuación de la curva al cuadrado. A ver, lo que yo he hecho es directamente pasarla a la forma potencial, x elevado a 2 tercios, y tener cuidado, no se te olvide el cuadrado,
la ecuación de la curva al cuadrado. La pi la saco fuera, 2 tercios al cuadrado, que es 4 tercios, se multiplican los exponentes, 2 por 2 tercios. Para calcular la integral de x elevado a una potencia, sabéis que al exponente le tengo que sumar 1, 4 tercios más 1, 4 tercios más 3 tercios, que sería 7 tercios, entre el valor de ese exponente, entre 7 tercios. Por lo tanto, me quedaría pi, no se te vaya a olvidar la pi, raíz cúbica de x elevado a 7, es decir, devuelvo esto al mundo de las raíces, y el 3 que está dividiendo lo paso multiplicando, este 3 que está aquí. Esa que sería la primitiva más básica, cogiendo k igual a 0, la evalúo primero en el 1, después en el 0. Sobra decir que cuando lo evalúo en el 0 me queda nada, por eso directamente aquí he puesto lo que queda cuando lo evalúo en el 1. Me quedaría la raíz cúbica de 1 a la séptima, que es 1, la raíz cúbica de 1, que es 1, 1 por 3, 3, en 7, 3 séptimos. Por lo que me queda que el volumen generado cuando hago girar la raíz sería 3 pi séptimas unidades cúbicas. ¿Qué obtendría ahora cuando hiciese girar el trozo correspondiente a la parábola? Es decir, este triángulo, pues lo que obtendría es lo que yo he llamado V2, integral entre 0 y 1 de pi por, no se te olvide, la ecuación de la curva al cuadrado, x cuarta. La pi la saco fuera, la integral de x cuarta, x quinta entre 5, que tengo que evaluar entre 1 y 0, entre 0 y 1, pero sabiendo que empiezo por el de arriba. Empezando por el de arriba me quedaría un quinto, siguiendo por el de abajo me quedaría 0, un quinto. Un quinto por pi, pi quintos, unidades cúbicas. Vale. ¿Qué tendría que hacer entonces? ¿3 pi séptimos menos pi quintos o pi quintos menos 3 pi séptimos? Pues si aquí lo tengo por delante, tendría que hacer V1 menos V2. En la práctica se coge la calculadora y si, por los motivos que sea, me saliese negativo, pues sé que lo cogí al revés. Es decir, o bien hago el más grande menos al chico, o hago al azar el primero menos el segundo con un valor absoluto. Vale, aquí me falta una pi, ¿vale? Voy a parar, me da mucho coraje eso. Aquí me faltaría una pi. Insertar ecuación, diseño de ecuación. Ahí me va a faltar una pi que la voy a poner. Matemáticas básicas, letras griegas, voy a poner la pi. 8 pi partido entre 35. Continuamos. Presentación con diapositivas desde la diapositiva actual. 8 pi partido entre 35. Efectivamente, 8,35 pi, 8 pi partido entre 35. Bien. No puse la pi porque cuando me fui a la calculadora lo que yo hice es 3 séptimos menos un quinto, ¿vale? Así lo hice. Y se me olvidó después poner la pi que va adelante multiplicando. Ese fue el fallo que cometí, ¿vale? 8 pi partido entre 35 unidades cúbicas es el volumen que me pedían. Problema décimo. Calcula el volumen engendrado al hacer girar alrededor del eje o X el recinto limitado por una parábola y por una recta. Bueno, pues problema fácil. Cuando me dicen el recinto determinado por dos curvas, pues lo que tengo que averiguar es los puntos, los valores, los lugares donde se cortan dichas curvas. Entonces, igualo las ecuaciones correspondientes, ¿vale? Lo tengo bien fácil, porque la curva, la ecuación de la parábola me la daban ya despejada respecto del eje X, y la recta me dan la ecuación explícita, si no despejaría la Y, tendría la ecuación explícita. Igualo, me llevo toda a la izquierda, aplico la fórmula puesto que la ecuación es completa, y me quedan que la parábola y la recta se cortan en el 1 y se cortan en el 2. Una vez que yo sé que se cortan en el 1 y en el 2, pues ya sé lo que tendría que hacer. Calculo V1, el volumen generado por la primera curva, que sería la parábola, cuando la hago girar alrededor del eje o X entre 1 y 2. Después haría lo mismo con la recta y al más grande le restaría el más pequeño. Si tengo delante, veo que el más grande va a ser el correspondiente a la parábola y el más pequeño va a ser el correspondiente a este triángulo que va a generar un cono. Aquí lo que tengo es lo que obtengo. Fijaros que en este caso el cono está también, es un cono curvo que está en la parte, como si fuese la parte de una copa de champán, la parte quitando donde apoya, que está semi hueco, un sólido que tiene un hueco. El volumen queda pi quintos y vamos a hacer las cuentas. V1 por la integral entre 1 y 2, que son los valores de la x, voy a obtener en primer lugar esto que estoy señalando, ¿vale? Esto que estoy señalando lo que obtendría cuando gira alrededor del eje o x, pi por la ecuación de la curva al cuadrado. Bueno, vuelvo a repetir aunque sea pesado, y cuadrado, no y, 2x menos x cuadrado al cuadrado.
La pi la saco fuera, esto sería el cuadrado de una resta, ya hicimos antes uno parecido, cuadrado del primero, 4x cuadrado, más cuadrado del segundo, más x cuarta, menos el doble del primero por el segundo, pues menos 4x cubo. Sería entonces pi que multiplica a una primitiva de la función, que sería y es 4x cubo entre 3 más x quinta entre 5 menos 4x cuarta entre 4, el menos 4 y el entre 4 se irían, por eso aquí he puesto menos x cuarta, que tengo que evaluar entre 1 y 2, empezando como bien sabéis por el 2. En el 2, pues 2 al cubo, que sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por el 4 que va adelante, 32 entre 3, 32 tercios, más 2 elevado a la quinta, que es 32, dividido entre 5, menos 2 a la cuarta, que vale 16. Y a eso le tengo que restar lo que resulta la primitiva en el 1, regla de Barrow. 4 por 1, que es 4 entre 3, 4 tercios, más un quinto, menos 1. Si cogéis la calculadora, veréis que todo lo que está en el corchete vale 8 quinceavos, que no se te olvide por el pi que está delante. 8 pi dividido entre 15 unidades cúbicas. Bien, voy a calcular ahora V2, el que genera entre 1 y 2, en este caso la recta, cuando gira este recinto entre 1 y 2 de la recta, en alrededor del eje horizontal, obtendría un cono, ¿vale? Obtendría un cono, cuyo volumen sería, como sabéis, la integral entre 1 y 2 de pi por la ecuación de la curva, entre comillas curva, porque en este caso es recta, elevada al cuadrado, no se te olvide, menos x más 2 al cuadrado. Sería pi que multiplica la integral entre 1 y 2 de cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo, ¿vale? Sería x cuadrado más 4 menos 4x. La primitiva entonces sería x cubo entre 3 más 4x menos 4x cuadrado entre 2, el menos 4 y el entre 2, por eso me queda aquí menos 2x cuadrado, que tengo que evaluar entre 1 y 2, empezando aunque sea pesado por el de arriba, siempre repetimos lo mismo. Empezando por el de arriba me quedaría 8 tercios más 4 por 2, 8, menos 8, el 8 y el menos 8 se iría, es decir, que me quedaría 8 tercios, y siguiendo con el 1 me quedaría un tercio más 4 menos 2. Un tercio más 4 menos 2. Si cogéis la calculadora y hacéis 8 tercios menos un tercio más 4 menos 2, que sería más 2, con el menos que va adelante menos 2, veréis que os sale un tercio. Que no se te olvide con el pi tercios. ¿Qué tendría entonces que hacer para calcular el volumen? Pues hombre, si lo tengo aquí delante veo que el que va a marcar un mayor volumen cuando lo hago girar es la que va por arriba. Por lo tanto sería 8pi dividido entre 15 menos pi dividido entre 3. Si no lo tuviese claro, hago V1 menos V2 y si me saliese negativo, pues sé que lo he hecho al revés, cojo el valor absoluto. Me quedaría haciendo la cuenta pi quintos unidades cúbicas. Y ahora lo que voy a hacer, lo que son todos, pi quintos unidades cúbicas. Correcto. El 11. Calcula el volumen engendrado cuando hago girar alrededor del eje o x el recinto determinado por la gráfica de la función f de x igual a un medio más coseno de x, el eje de abscisas y las rectas de ecuaciones x igual a 0 y x igual a pi. Pues de los fáciles, me dicen que tengo que hacer girar el recinto y me dicen entre qué valores, pues entre 0 y pi. Por lo tanto, tendría que, bueno, aquí os he dibujado cuál es el recinto, este sería el recinto, que lo tengo que hacer girar alrededor del eje horizontal. Aquí hay un error y es que esta parte también debería estar sombreada, ¿vale? Cuidado con eso. Me queda una parte que está sombreada y me quedaría ahí pues como una figura un poco rara, como una copa en la que la base de la copa también a su vez tiene ahí una parte rara, ¿vale? Sería una parte rígida. Aquí tendría un medio más coseno de x. Entonces, bueno, para calcular el volumen tengo que integrar entre 0 y pi, está claro que me lo dan directamente, aunque yo esto no lo tuviese delante, y el problema es que tengo que poner la función al cuadrado, cuidado con eso. El cuadrado de una suma sería un cuarto, más el cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. Cuando hago el doble del primero por el segundo, el 2 y el 2 se va, por eso aquí me queda más coseno de x. Me quedaría entonces pi, y ahora hago una integral, una primitiva, que sería la integral de la suma. La integral o la primitiva de un cuarto, que sería un cuarto por x, más la integral de coseno cuadrado de x, que la hice antes, seno por coseno más de x dividido entre 2, la hice en una pregunta anterior, más la integral del coseno, que es el seno.
y esa la tengo que evaluar entre 0 y pi. Soy un pitido, no sé por qué es, yo creo que porque se está quedando sin batería, ¿vale? Siento si se está molestando. La tengo que evaluar empezando por el valor de arriba, que es pi. Me quedaría aquí un cuarto de pi, es decir, pi cuartos, y aquí me queda el seno de pi, que vale 0, con lo cual ya no sigo, ¿eh? Y aquí sería más pi medios. Me queda pi cuartos más pi medios. Eso es cuando lo evalúo en pi, porque después me quedaría más el seno de pi, que vale 0. Y cuando lo evalúo en el 0, todos me quedan 0. Sería un cuarto de 0 que el 0, más seno de 0 que el 0 ya no sigo, más 0 entre 2 todo esto el 0 y más seno de 0, 0. Y si cogéis la calculadora me queda entonces que pi cuartos más pi medios es 3 pi cuartos, multiplicado por este pi, que no se te olvide, es 3 pi cuadrado entre 4 unidades cúbicas. 3 pi cuadrado entre 4 unidades cúbicas. Y llegamos al último, que es pues prácticamente igual que el que venimos de hacer. La función es muy parecida, es 1 menos coseno de x, y los valores entre los cuales tengo que calcular el volumen es cuando hago girar el recinto correspondiente a la gráfica de la función entre 0 y 2pi, ¿vale? Esta sería la curva entre 0 y 2pi de esta función, de esta gráfica, y lo que obtengo ahí es, bueno, iba a decir un balón de rugby, un poco peculiar ahí, tiene muchos picos, ¿no? Una figura un poco peculiar que no tiene huecos, ¿eh? Es un sólido que no tiene huecos y el volumen tiene que salirnos 3 pi cuadrado. Bueno, de nuevo voy a necesitar esta integral. El volumen, pues lo tengo haciendo la integral entre los dos valores que me dicen, de pi por la ecuación de la curva o la función al cuadrado. Me da igual la función que la ecuación de la curva. Cuadrado, no se te olvide el cuadrado, cuadrado de una resta, que sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Sería una primitiva de la función 1, que es x, una primitiva de la función coseno cuadrado de x, esta que está aquí, que es la que aquí he puesto, menos una primitiva de la función 2 coseno de x. El menos y el 2 lo sacaría fuera, por lo tanto sería menos 2, una primitiva de la función coseno que es seno de x. Y la tengo que evaluar entre 0 y 2pi. Bueno, si la evalúo en primer lugar en el de arriba en 2pi, me quedaría 2pi más seno de 2pi que vale 0, ya no sigo, más 2pi entre 2, pues todo esto me quedaría 2pi entre 2, menos 2 por el seno de 2pi que vale 0. Y si ahora la evalúas en el 0, me quedaría 0 más el seno de 0 que es 0 por el coseno de 0 que valdría 1, 0 por 1 que es 0, es decir, 0, más 0 entre 2, es decir, todo 0, menos 2 por el seno de 0 que también vale 0. Por lo tanto, lo que me queda, fíjate que el 2 y el 2 se va, me quedaría pi más 2pi, que es 3pi, por la pi que está afuera, 3pi cuadrado, que es lo que nos tenía que salir. Pues hasta ahí es todo. Os lo voy a pasar porque lo tengáis. A ver, es fácil, es muy fácil calcular volúmenes. Al final es saber calcular integrales y tener claro, pues, cómo se hace una integral definida. Os lo paso, si tenéis alguna duda, que alguien me diga algo, ¿vale? Me podéis plantear dudas. Venga, adiós.